buenos días a todos. Nada, agradecer la deferencia, ¿no? Y la invitación para tratar este tema con todos vosotros, a los asistentes a este seminario. Y bueno, una de las facetas que yo creo que son bastante importantes a tener presentes, claro, cuando hablamos de cuidamos de quien nos cuida, pues tal vez el tema del reconocimiento de la enfermedad profesional cuando sea necesario y principalmente en el tema del contagio del COVID en personal de enfermería, pues lógicamente es una de las cuestiones candentes. Entonces, bueno, voy a intentar tratar en estos 25 o 30 minutos que tenemos de daros una idea general, ¿vale? De cuál es la situación a este respecto. Entonces, nada, empezaré un poco centrado en la cuestión. Veremos un poco a nivel de nuestro entorno próximo, a nivel europeo, cómo está considerado el tema de la enfermedad profesional en profesionales sanitarios y concretamente en personal de enfermería. Y luego, bueno, trataré también un poco de que veamos un poco la evolución que ha habido legislativa, sobre todo los reales decretos ley que ha ido promulgando el gobierno, bueno, sucesivamente, con la distinta consideración, ¿vale? Del COVID como enfermedad profesional y un poco cuál es la realidad existente en el momento actual. También hablaremos del síndrome del long COVID, o sea, del COVID persistente. De hecho, recientemente se han modificado los criterios de los servicios de prevención y han tenido a bien incluir este síndrome y hablaremos un poquito de él. Y luego también, para finalizar, os hablaré de una sentencia que ha habido hace relativamente poco del COVID como reconocido como una enfermedad estigmatizante para la persona, ¿no? Gracias a Dios no ha sido en el ámbito sanitario, pero me parece interesante ponerlo en común y que lo veamos, ¿vale? Pues bueno, empezamos. Un poco para centrar la cuestión, pues así una serie de datos generales, pues que España ha sido uno de los países con mayor afectación, ¿no? en la pandemia del COVID y aproximadamente un 22% de los casos notificados son de personal sanitario. Y dentro de estos casos, pues ha sido significativamente mayor este porcentaje en mujeres, pues aproximadamente ha supuesto un 76% del personal sanitario. En nuestro entorno europeo, pues tanto Alemania e Italia reconocen a los trabajadores infectados en su puesto de trabajo por COVID-19 la enfermedad profesional y ya en abril del 2020, tanto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo advierten que, bueno, pues que todos los trabajadores de la salud infectados por COVID-19 después de la exposición en el lugar de trabajo deberían tener derecho a los beneficios tanto por lesiones laborales, por enfermedad profesional, pues, y que incluya pues todas las facetas, ¿no? Que incluyen este reconocimiento, tanto la compensación, la rehabilitación y los servicios curativos que hubiese lugar. Concretamente en Italia es un ejemplo gráfico porque bueno, el Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo pues confirma, ¿no? Que cualquier infección de coronavirus, tanto en médicos, enfermeros y otros empleados del Servicio Nacional de Salud, así como otro tipo de centros sanitarios, sociosanitarios de carácter privado, directamente se considere ya como enfermedad profesional. Incluso lo extienden al concepto de accidente in itinere, es decir, la posibilidad de que el accidente la enfermedad profesional sea reconocida al ir y volver del lugar de trabajo. Entonces, bueno, este supuesto pues, se supone automáticamente, ¿vale? Con el objetivo de proporcionar una cobertura, ¿no? En los casos que pueden ser problemáticos y determinar las cosas específicas y métodos de trabajo en relación con la infección. A mí me parece oportuno pues recordar un poco, ¿vale? Lo que es las definiciones que da la ley de prevención, porque bueno, pues son básicas y bueno, me parece oportuno traerlas a colación, porque más tarde, bueno, como haremos afección a ellas, pues un poco como recordatorio, ¿no? Entonces, la ley de prevención define prevención precisamente como el conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar disminuir los riesgos derivados del trabajo. Y estipula que el riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Otra definición, pues que yo creo que también es importante recordarla, son los daños derivados del trabajo, que establece la ley que son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo o ocasión del trabajo. ¿Vale? Y luego también me parece oportuno recordar la definición legal de enfermedad de trabajo, que está contenida en el artículo 157 de la Ley General de Seguridad Social, texto refundido,
y que habla de que se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia de trabajo, ejecutada por cuenta ajena, también por cuenta propia, cuando está así considerado, ¿vale? En las entidades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades profesionales. El cuadro de enfermedades profesionales es un Real Decreto que data del 2006, no sé si recordáis que el anterior era del año 78, o sea, ha pasado un plazo bastante enorme, ¿no? Con el catálogo de enfermedades profesionales, y ya, bueno, pues cuando salió en el año 2006 ya, pues bueno, ya tenía unas ciertas carencias bueno, que ahora hablaremos un poquito más adelante de ello, ¿vale? Y que bueno, que ahí pues lo que hablan es que esté provocado por la acción de los elementos y sustancias, ¿no? Que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Comienzo a relatar un poco lo que es de manera temporal los sucesivos reales decretos que hemos tenido, ¿vale? Con el tema del COVID y en relación a la posibilidad del reconocimiento de la enfermedad profesional, ¿vale? El 10 de marzo del 2020 pues, se promulga, ¿no? El Real Decreto Ley, que ya sabéis que es la potestad que tiene el Gobierno, ¿no? de legislar de manera en casos excepcionales y tal, pero bueno, concretamente el artículo 5 se consideran con carácter excepcional situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de seguridad social aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocadas por el COVID-19. El 8 de abril pues, se saca una modificación del artículo 5 porque bueno, mantiene con carácter general la consideración excepcional de la situación asimilada a accidente de trabajo en cuanto a periodos de aislamiento, contagio y restricción de las salidas del municipio. Y, sin embargo, pues bueno, introduce la posibilidad de que sea calificado como accidente de trabajo cuando se pruebe el contagio de la enfermedad que se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Seguridad Social, que ni más ni menos que, claro, que quiere decir que se demuestre, o sea, la carga de la prueba la tiene, dijéramos, el interesado, ¿vale? Que la causa exclusiva del contagio ha sido pues su desarrollo laboral, ¿no? Como comprenderéis, aquí esto, la dificultad es importante y realmente, pues bueno, en mi opinión, pues supone una barrera de entrada para la consideración de accidente de trabajo. Posteriormente, ya el 26 de mayo, se promulga otro Real Decreto Ley, el 19 de 2020, en el que se especificaba que se aplicará la calificación de accidente de trabajo a todos aquellos contagios producidos hasta el mes posterior, claro, o sea, con un horizonte temporal, o sea, ya no nos fijamos en la forma, ¿no? O dijésemos el fondo de la cuestión, sino simplemente se establece un horizonte temporal que se establece en el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando con el correspondiente parte de accidente de trabajo que debería expedirse dentro del mismo periodo de referencia. Además, ya no solamente, pues eso, el mes posterior a los sucesivos estados de alarma que se han ido produciendo, sino que debían de estar, el parte, dijésemos, el accidente de trabajo, debía estar dentro de ese periodo de tiempo. Finalmente, el 22 de septiembre, el Real Decreto Ley 28/2020 vino a poner un poco orden, ¿vale? Y establece la consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o sociosanitarios como consecuencia del contagio por el virus de la COVID-19 durante el estado de alarma. Y establece, pues eso, desde la creación de la pandemia hasta el levantamiento de las medidas por parte de las autoridades competentes. Y también, bueno, pues especifica que en el ejercicio de su profesión pues hayan contraído el virus SARS-CoV-2, ¿vale? Por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios, cuando así se acredite por los servicios de prevención de riesgos laborales y salud laboral, y se consideran derivadas de accidente de trabajo. Es decir, ya los servicios de prevención y salud laboral pues, necesitan la acreditación previa por parte de los servicios. Habla también este Real Decreto Ley del 22 de septiembre del contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditará mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del periodo de referencia, al igual que establecía el anterior Real Decreto Ley. Y bueno, este es el último Real Decreto Ley. Ya veis que hay muchísimo, en poco espacio de tiempo, muchísima promulgación de estos Reales Decreto Ley,
que lo que pivotan es sobre, bueno, el concepto de enfermedad profesional o contingencia común, ¿vale? En cuanto a la consideración del contagio por la COVID-19. Y, pues bueno, ya finalmente este Real Decreto Ley, que ya es del año 2021, el 2 de febrero, pues hablan que el personal que preste servicios, tanto en centros sanitarios como sociosanitarios, en el ejercicio de su profesión y durante la prestación de servicios, haya contraído el virus COVID-19 dentro del periodo comprendido desde la declaración de pandemia por parte de la OMS hasta el levantamiento de las medidas, tendrá la misma prestación que el sistema de la seguridad social otorga a las personas que sean afectadas por una enfermedad profesional, ¿vale? O sea, por fin lo deja claro. Ya también, por terminar ya con el tema de la legislación, también una pequeña consideración, el Real Decreto 664, ¿no?, del 97, que habla sobre la protección de los trabajadores a riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, pues inicialmente pues, establecía el virus del SARS-CoV dentro del grupo 2. Lógicamente, pues bueno, la evolución tanto de la pandemia pues ha tenido que tener una consideración, claro, del grupo 3, ¿no? El grupo 3, bueno, ahí lo tenéis, que recuerdo que es aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existe pues, una profilaxis o tratamiento eficaz, ¿vale? En cuanto pues eso, a la existencia de vacunas y tratamientos eficaces. Por último, ya hablando del cuadro de enfermedades profesionales, que este Real Decreto, ya os digo, que de 2006, principalmente dos pequeñas consideraciones. Una, que los motivos por los cuales la enfermedad profesional para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, bueno, pues siempre que coticen por dicho concepto, son los del siguiente. Que se trate de una patología del anexo 1 causado por agentes biológicos, en el caso de enfermería con respecto al SARS-CoV-2 no hay ninguna duda, ¿vale? Y que las enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de estos tipos de personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las cuales se haya probado un riesgo de infección, no estén incluidas en el grupo 1, es decir, en aquellas, paso un poquito para atrás, ¿vale? Aquel que resulte poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Lógicamente, pues están excluidas, ¿vale? De esta categorización de enfermedad profesional. También otra cosa interesante, que es la jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto al 664/97, que, bueno, pues si profundizáis un poco en el Real Decreto, pues establece una serie de tablas, ¿vale?, con determinadas categorías y de alguna manera, pues bueno, el Tribunal Supremo viene diciendo que eso no es un número clausus cerrado y que, pues bueno, no se trata de listas exhaustivas, sino que se puede incluir a otros puestos de trabajo, ¿no? Esto de alguna manera pues, da un poco de margen, ¿vale?, para la consideración de algunos puestos de trabajo dudosos dentro de lo que sería la exposición a este tipo de riesgo y por lo tanto para que puedan ser categorizados, ¿vale?, dentro de lo que sería una enfermedad profesional. Dada, simplemente esto es una tabla que os pongo para que diferenciemos las consecuencias, ¿no?, de la consideración entre enfermedad profesional, un accidente de trabajo o sea, y una enfermedad común, ¿vale?, que sería una IT. Entonces, bueno, os lo pongo desde 4 puntos de vista, 4 variables, lo que sería una prestación económica en la incapacidad temporal, lo que sería el derecho a exigir un cambio de puesto de trabajo antes de pasar a una incapacidad permanente, el derecho a la incapacidad permanente desde el primer día de trabajo o la posibilidad de solicitar un recargo de prestaciones, bueno, por falta de medidas de seguridad. ¿Vale? Entonces, en el caso de enfermedad común, pues vemos con respecto a la prestación económica, pues inferiores al 75% de los primeros días. Esto es de manera genérica. Ya sabemos que, bueno, si trabajamos en el ámbito público, pues bueno, fruto de la negociación colectiva o incluso hay empresas que sí tienen consideración de la enfermedad común, ¿vale?, de la IT, percibir pues lo que es el 100% del sueldo desde el primer día, pero bueno, son acuerdos, ya os digo, de manera general, esto sería un poco, ¿vale? No hay derecho a exigir un cambio de puesto de trabajo, no hay derecho a la incapacidad permanente y la posibilidad de un recargo de prestaciones, pues no, ¿vale? En el caso de la enfermedad profesional, pues hay establecido un mínimo del 75%, sí hay posibilidad, ¿vale?, de exigir cambio de puesto de trabajo, sí hay derecho a esta incapacidad permanente desde el primer día y que sí posibilita la posibilidad de que haya un recargo de prestaciones por la no adopción de medidas de seguridad y higiene eficaces, ¿vale? Y en el caso de accidente de trabajo, pues también, ¿vale? Hay el mínimo del 75%, la capacidad permanente, pues no, ¿vale? Y sí, pero se conoce asimilado, y sí, pero asimilado, ¿vale? Sería un poco para que lo vieseis.
Entonces, bueno, yo os planteo unas cuestiones de interés que me parece, bueno, que fruto de todo lo que hemos visto, ¿no? Pues tienen su razón de ser. Entonces, bueno, parece razonable, ¿vale? Que aquellos trabajadores infectados con su puesto de trabajo hayan estado en contacto con personas infectadas por COVID-19 o sospechosas de estarlo, debe valorarse como enfermedad profesional. Eh, en el caso de personal de enfermería, totalmente plausible, principalmente bueno, elevado porcentaje de profesionales infectados recogidos en los distintos informes de vigilancia epidemiológica de las distintas comunidades autónomas, ¿vale? Y también los disponibles en la página web del Ministerio de Sanidad. 65% de personal de enfermería presenten como antecedente epidemiológico riesgo de contacto con personas con infección respiratoria y un 69% ha tenido un contacto estrecho con casos de COVID-19 probable o confirmado. También por la parte, dijésemos, garantista en cuanto a protocolos y procedimientos, también, pues bueno, una crítica siempre constructiva, por supuesto, ¿vale? La disparidad de criterios que ha habido en los protocolos, ¿vale? Durante la pandemia, por ejemplo, en el caso que nos afecta a los servicios de prevención, pues hemos ido incluyendo, pues vamos ya por la 17ª revisión, ¿vale? De los protocolos, pero bueno, pues eso, los distintos protocolos que ha habido y la graduación, ¿no? Que ha habido en distintas medidas que se han ido tomando, el tema de la mascarilla, tema, por ejemplo, de medios de protección colectiva, que os lo digo, ¿vale? El tema de los EPIs que han sido adecuados, que ha sido, bueno, pues ha sido una problemática bastante importante, sobre todo el tema de la protección respiratoria y la eficacia, dijésemos, de las mascarillas, ¿vale? De las FP2 y las FP3, que de alguna manera pues, ha sido un quebradero de cabeza, ¿vale? Tenemos el Real Decreto 773, que habla sobre los equipos de protección individual. Y también me gusta hacer referencia en este sentido al artículo 10 de la Ley de Prevención, que son ni más ni nada que los principios de la acción preventiva, y principalmente a la importancia de anteponer la protección colectiva a la individual, ¿vale? Que de alguna manera, pues bueno, pues en ocasiones pues también ha sido dificultoso, ¿vale? Y principalmente me refiero al tema de la ventilación de espacios e incluso pues la colocación de barreras físicas, ¿vale? Pues por ejemplo el tema mamparas, etcétera, etcétera, que los distintos espacios de trabajo pues se han ido implementando pues paulatinamente y poco a poco. ¿Vale? Eh, bueno, vamos a hablar ahora del tema de la COVID resistente, del COVID persistente. Yo particularmente a nivel personal conozco ya varios casos de compañeros que, bueno, que están en esta situación y que efectivamente pues hay un grupo de personas que refieren síntomas prolongados y recurrentes durante semanas o meses tras el primer episodio de COVID, independientemente de la gravedad de este. Y sí es verdad que no se ha definido con precisión lo que se entiende por COVID persistente. También hay distintas denominaciones como COVID crónico o long COVID. Y pues bueno, me recuerda un poco desde el punto de vista laboral a lo que es, por ejemplo, fue en su momento lo que es la fibromialgia, ¿vale? Como una enfermedad pues, que tenía difícil categorización, pues no había ninguna prueba diagnóstica que te considerara tal, pero bueno, había una serie de síntomas y signos, ¿vale? Que, bueno, pues definían de alguna manera la enfermedad y, bueno, pues fue complicado, ¿vale? Bueno, pues eso, hay un grupo, una gran cantidad de personas y está teniendo una gran importancia, ¿no? A nivel sanitario y social en cuanto a la pandemia. Y sí es verdad que aparte de la repercusión en la calidad de vida, plantea muchos retos e incertidumbres en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Recientemente la OMS pues, ha definido a la COVID-19 persistente como una persona con historia de infección probable confirmada por SARS-CoV-2 y que, habiendo transcurrido 3 meses desde el inicio de la infección, con síntomas que duran al menos 2 meses y que no pueden explicarse con otro diagnóstico. O sea, no hay un diagnóstico diferencial que pueda de alguna manera determinar pues eso, el padecimiento que sufre esta persona. Entre síntomas comunes, pues bueno, se observa fatiga, dificultad respiratoria, disfunción cognitiva y generalmente tiene un impacto en su funcionamiento diario, ¿vale? En sus actividades diarias. Y pues bueno, también puede haber una nueva aparición después de la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID o que sea persistente desde el inicio, ¿vale? Y además sus signos y síntomas pueden ser fluctuantes o incluso permanecer en el tiempo. Eh, Esto lo establece la 17ª revisión que hay en los criterios aplicables a los servicios de prevención, que sí que habla que una vez que
una persona con long COVID se reincorpore al puesto de trabajo, bueno, deben de ser valoradas por el personal sanitario, tanto por el médico como el enfermero del trabajo, y que esta valoración será asimilable, ¿vale?, a un reconocimiento después de una ausencia prolongada por motivos de salud. Y solamente a los efectos bueno, de determinar, tras la oportuna evaluación de riesgos del puesto de trabajo y la nueva situación de salud, pues las necesidades preventivas, bueno, pues qué particularidades tiene que tener la adaptación en su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, esto es una cuestión también que ya os digo, novedosa y que desde luego, pues bueno, muchas veces pues, nos va a obligar a los servicios de prevención pues, a ser bastante diligentes, ¿no?, en cuanto a esta adaptación del puesto de trabajo, principalmente en esta serie de personas. Simplemente que la tipología de reconocimiento médico pues, sería pues, algo asimilable, ¿no?, a un reconocimiento después de una ausencia prolongada por motivos de salud. Y bueno, pues tener en cuenta todos estos factores, porque vamos a empezar a tener pues, bueno, personas que después de un periodo de convalecencia pues se considere que bueno, pues pueden reincorporarse a su puesto de trabajo y lógicamente habrá que adaptarles el puesto de trabajo a sus nuevas condiciones de salud. Y finalmente, bueno, con respecto al COVID persistente, hay una instrucción, ¿vale?, del 30 de hace muy poquito, ¿vale?, que hay un criterio de gestión, ¿vale?, sobre contingencia la cual se deriva la prestación económica por incapacidad temporal que traiga a causa del padecimiento del síndrome post-COVID-19, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos también un pequeño indicio, ¿vale?, de lo que sería pues, el tema de lo que es la incapacidad temporal frente a la enfermedad profesional, ¿vale?, el reconocimiento tanto de un lado como de otro. Nada, y ya para finalizar, que simplemente traeros a colación una sentencia que me ha parecido interesante, ponerla aquí en común en este foro, ¿vale? Ya os digo, no es del ámbito sanitario. En el ámbito sanitario no existe por ahora como enfermedad estigmatizante. Sí es verdad que, bueno, desde el punto de vista social, aparte del reconocimiento que ha habido por parte de la sociedad, ¿no?, los sanitarios y tal, también es verdad que, bueno, pues ha habido casos excepcionales, sí es verdad, pero en los cuales, pues bueno, los profesionales de enfermería pues han sido de alguna manera señalados, ¿no?, como posibles vectores de contagio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya digo que ha sido de manera excepcional, pero ya os digo, desde el punto de vista jurídico, pues ya hay una primera sentencia, ¿vale?, de un despido de un trabajador, concretamente en Mataró, ¿vale?, que fue despedido simplemente por el miedo bueno, que les daba, ¿vale?, el simple hecho de que comunicó que había contraído la enfermedad y, pues eso, dentro de lo que es pues directamente fue un despido, ¿vale? Posteriormente, pues bueno, la sentencia lo deja bien claro, es un despido totalmente improcedente. Y bueno, hubo que indemnizar al trabajador, pero sí que es verdad que el legislador, pues eso, establece ya el COVID, ¿vale?, como una enfermedad estigmatizante y, bueno, que de alguna manera pues, produce miedo, ¿no?, y rechazo, reparo, miedo, ¿vale?, en tanto los empleadores como los posibles compañeros que tenía esta persona, ¿no? Entonces, bueno, simplemente así a nivel de curiosidad, ¿vale? Pues que ya de alguna manera hay una sentencia, ¿vale?, jurídica que habla sobre esta enfermedad estigmatizante. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. A mí me parece un tema bastante interesante. Espero, bueno, no haberos liado mucho, ¿no?, con lo que son los reales decreto ley y estas cosas, pero la verdad que ya veis que en poco espacio de tiempo hubo muchísima disparidad de criterios, ¿vale? Arriba, abajo y bueno, ya os digo, a vuestra disposición luego en el turno de preguntas para bueno, compartir, dijésemos, experiencia, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias.